Hermanos, el día de ayer estuvimos hablando un poco de la obra de Dios y un poco de los siervos de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de la responsabilidad nuestra en la sobreedificación. Como les decía, este pasaje es muy conocido, muy estudiado. Yo creo que muchos hermanos lo han tratado. Y yo quisiera tratar especialmente, unas cosas que vamos a ver hoy en relación a nuestra responsabilidad como creyentes en la sobreedificación, que es un término que Pablo usa ahí en el verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces Pablo nos está hablando de la obra que él había hecho entre los corintios. Él había llegado y él había puesto el fundamento en medio de la iglesia, que era Cristo y crucificado. Pero ahora Pablo nos dice algo que es lo que vamos a tratar hoy. Y dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces ayer hablamos un poco de la obra de Dios, la obra de los siervos de Dios, pero decíamos que eso no es un asunto lejano de nosotros, pero porque una vez ha habido un trabajo, no solo en el lugar donde vivimos, sino históricamente, uno puede reconocer que Pablo y los apóstoles hicieron una obra muy importante, dejarnos un fundamento y una fe sumamente clara y sólida. Pero el asunto no acabó ahí, sino que de alguna manera cada cristiano, aún en cada generación y en cada lugar, es responsable de sobreedificar. Entonces hoy vamos a hablar de la sobreedificación. Entonces esa palabra que Pablo usa ahí, cada uno mire, de alguna manera es un llamado a examinarnos. Cómo nosotros estamos edificando o cómo nosotros somos llamados a participar en esa edificación. Esa frase, cada uno mire, es interesante porque a veces Dios permite que nosotros nos autoexaminemos a la luz de las Escrituras y a la luz de su palabra. Entonces, por ejemplo, un día estaba el Señor con sus discípulos tomando la cena y el Señor dice algo así, dice: alguno de ustedes me va a entregar. Entonces, esas palabras del Señor trajeron de una vez un autoexamen. ¿Seré yo maestro? Cada uno comenzó a decir: ¿seré yo maestro? Y el otro decía: ¿seré yo maestro? O sea, cada uno comenzó a examinarse si esas palabras que Jesús está diciendo eran para él. Y esto que vamos a hablar es muy importante porque esto nos debe llevar a mirar nuestra vida, porque eso es lo que quería el apóstol, y que examinara cómo nosotros estamos sobreedificando. Si es que estamos sobreedificando, porque hay casos donde no hay sobreedificación todavía, no hay obras, no hay fruto. Pero en los casos donde nuestro deseo es servir a Cristo y tal vez llevamos un tiempo haciéndolo, la Biblia nos insta a mirar cómo lo estamos haciendo. Ahí más adelante claramente se nos muestra que hay 3 materiales que Pablo usa para hablarnos de una sobreedificación valiosa, de gloria, que es el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero también las Escrituras nos hablan, por el mismo Pablo en el mismo pasaje, que yo puedo edificar con materiales baratos: madera, heno y hoja rasca. Si bien, como lo vamos a leer antes de ir a estudiarlo, como dice ahí el verso adelante, en el verso 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. O sea que Pablo nos habla que independientemente de la manera que sobreedifiquemos, llegará un día donde las cosas serán ¿qué? Pasadas por fuego. El fuego las probará. Este asunto, como lo dice el pasaje siguiente, no es un asunto que tenga que ver con nuestra salvación, porque dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces lo que vamos a hablar no tiene que ver con la salvación, porque la salvación es un hecho que Cristo obtuvo para siempre. Lo que vamos a hablar tiene que ver con la recompensa que recibiremos como hijos en el tribunal de Cristo,
o también el castigo. Amén. Entonces, bajo esta luz vamos a ir a unos pasajes del Antiguo Testamento que el Señor usualmente me ha puesto a compartir varias veces y sentía hoy también leerlo con los hermanos. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Crónicas para estudiar una historia que nos enseña varios principios sobre la sobreedificación. En esta historia vamos a poder ver que había un fundamento, que en medio de ese fundamento Dios involucra a unos hombres para hacer algo que era un servicio a Dios, pero como vamos a ver, ese servicio a Dios fue hecho de cierta manera y eso fue pasado por el fuego de Dios, y estos que fueron llamados a sobreedificar, en vez de recibir recompensa, sufrieron pérdida. Pero en esa pérdida aprendieron, porque a veces mientras hay tiempo aún en esas pérdidas, podemos volver a encaminar nuestros pasos y edificar la casa de Dios de la manera que el Señor quiere. Entonces vamos a estudiar la figura del traslado del arca. ¿Todos conocen la historia? Yo la he enseñado. ¿Acá la he compartido con los hermanos? No, me parece que no. Pero yo la he enseñado en varios lugares. Es muy interesante y vamos a leerla juntos. Primera de Crónicas 13, verso 1. Dice: entonces David quería trasladar el arca, ¿no? Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, el arca es una figura del Antiguo Testamento del testimonio de Dios. Ellos llevaban el arca como nosotros hoy en día llevamos el testimonio de Jesucristo. Entonces David tiene carga porque el arca tiene que ser llevada a Jerusalén. Saúl había sido un rey sumamente descuidado de las cosas de Dios, entonces Saúl no le había prestado atención al arca, pero David amaba las cosas de Dios. David tenía esa inclinación espontánea de querer agradar a Dios y servir a Dios. Y David representa a ese cristiano que realmente él tiene el deseo de sobreedificar. Y no tiene solo un deseo individual, sino que él involucra al pueblo. Él reúne al pueblo, reúne a los jefes, reúne al ejército y les dice: tengo carga para que se haga esto. Es como si hoy nos reuniéramos y dijéramos: hermanos, tenemos mucha carga por evangelizar. Tenemos el deseo de que muchos crean en Jesús, conozcan el Evangelio, o tenemos el deseo de comenzar tal ministerio y tal ministerio, y todos comenzamos a decir: oye, nos parece bien, sí, necesitamos evangelizar. ¿Es evangelizar malo? No, no es malo. Lo que pasa es que sobreedificar no es malo. Lo que vamos a estudiar es cómo. ¿Cómo? Eso es muy importante. Nosotros no podemos adoptar esa filosofía del mundo que el fin justifica los medios, porque en la Biblia tanto el fin como los medios son importantes. O sea, no es solo sobre edificar, sino con qué materiales los vamos a hacer. Entonces, hay un consenso general y todos están de acuerdo. Y mira lo que sigue sucediendo. Dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamac, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Entonces, el traslado del arca, si uno no leyera los libros anteriores, uno diría: bueno, el asunto va bien. Hay un carro,
Hay dos hombres que guían el carro y todo el mundo está contento. Ahorita vamos a leer que hay alabanzas, hay todo. Pero ¿qué pasaba? Como yo les decía ahorita, aún en esta época ya había un fundamento. ¿Quién había establecido el fundamento? Dios, a través de Moisés, en los 5 primeros libros de las Escrituras, estableció cómo debía llevarse el arca. Era un asunto que David no podía improvisar, ni podía dejar al consenso del pueblo, porque Dios había dicho cómo se debía hacer las cosas. Entonces ahí comenzamos a ver el oro y también la madera. El oro tiene referencia a lo que proviene de Dios, a la manera de Dios, al mandamiento de Dios. Y la madera puede tener que ver con el consenso del hombre, la manera del hombre y el acuerdo del hombre. ¿Por qué digo que es muy importante? Ustedes se acuerdan, todos conocemos ese pasaje. El Señor le dijo a Josué cuando iba a llegar a la tierra prometida y conquistarla unas palabras que debían ser muy importantes en su ministerio. Creo que hoy lo leíamos, bueno, no me acuerdo. Dice, cuídate de hacer todas las cosas conforme a la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. O sea, ese mandamiento, ¿ustedes creen que era solo para Josué? No, también era para David. Por eso decimos que ya hay un fundamento. Y cuando vamos a sobreedificar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces David quería sobreedificar, pero no se dio cuenta que ya había un fundamento y no respetó lo que Dios había dicho. Es más, además de respetar lo que Dios había dicho, actuó como el mundo en su época actuaba. Y eso se puede trasladar muy a nuestros días. Hoy gran parte del servicio cristiano no se conforma a lo que Dios ha dicho en las Escrituras y por generalidad adopta las prácticas, las filosofías, los rudimentos y las maneras del mundo. Entonces, es que ya lo vamos a ver ahorita, el cristianismo está lleno también hoy de carros nuevos y de usas y de ayos. Entonces vamos a evangelizar. Pero entonces en vez de predicar la palabra, hagamos unos títeres. ¿Sí? Porque los títeres atraen a los niños y a los muchachos les gusta la música, el cine. Y comenzamos a traer a la casa de Dios una cantidad de cosas y hacer una cantidad de servicio a Dios que no es como Dios lo ha dicho, sino que son carros nuevos. Entonces no es solo sobre edificar, no es solo que yo quiero servir al Señor. Tengo que examinarme cómo lo estoy haciendo. Y es el principio de este pasaje que es muy rico. Primero que todo miremos el carro nuevo. ¿De dónde surge el carro nuevo? ¿Se lo inventó David? Porque generalmente las cosas nuevas que llegan aún a la iglesia en nuestros días, hermano, no son nuevas. Va a ir un libro anterior ahí, unos libros antes, Primera de Samuel, que es un libro que históricamente va cruzándose con Crónicas. Entonces vamos a leer un pasaje ahí en Primera de Samuel capítulo 6. Vamos a leer rápido porque son muchos los pasajes que vamos a ver hoy y es muy importante poder avanzar. Entonces la historia es que hay guerra entre Israel y los filisteos. Y como Elí tenía unos hombres impíos, ellos cayeron en la guerra y el arca fue capturada por los filisteos. ¿Sí se acuerdan? Entonces los filisteos, al tener el arca, Dios comienza a juzgarlos. Entonces comienzan a venir plagas, ratones, enfermedades. Entonces los filisteos, ya desesperados porque no sabían qué hacer con el arca, consultan a los brujos y a los adivinos. ¿Qué hacemos con el arca? Y los brujos y los adivinos, que a veces, en esa época por lo menos, tenían temor de Dios, les dicen, miren, no cojan el arca. No se atrevan a coger el arca. Cojan 2 bueyes. Hagan un carro nuevo, pongan el carro por la carretera y que los bueyes lleven el arca, pero ustedes no cojan el arca. ¿De dónde surge el carro nuevo? De la sabiduría, inteligencia de los brujos y adivinos de los filisteos. Mire lo tremendo, hermano. ¿Qué pasa hoy en día en el cristianismo, hermano? Usted a veces se pone a hablar de, digamos, por ejemplo, esas doctrinas como la confesión positiva en la iglesia. Visualízalo y decrétalo. ¿Lo has escuchado?
Yo sé que lo he escuchado. Y usted comienza a estudiar la historia de ese tipo de pensamientos y enseñanzas. Y eso no comenzó con los cristianos, hermano. Comenzó con maestros de metafísica, que introducieron en la iglesia sutilmente las prácticas de los adivinos y de los brujos y lo introdujeron en la iglesia como un carro nuevo. Entonces muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, como en el caso de David, que era un hombre que podemos decir que tenía la inclinación hacia la piedad, queremos servir a Dios, pero ese servicio a Dios está basado muchas veces en la manera y los métodos que vienen del mundo. Y como dice Colosenses y leíamos ayer, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que Cristo tiene una manera, pero el mundo también. Yo puedo edificar a la manera del mundo, que a veces está infiltrada en muchos carros nuevos en la iglesia, o puedo edificar a la manera de Cristo. Pero en últimas, lo que debo saber es que ambas cosas van a ser probadas. Porque Jesús dijo, mire, un hombre sabio edificó sobre su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron y permaneció. Pero también un hombre necio edificó ¿cómo? Sobre la arena. Pero también vinieron los ríos. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Y hubo qué? Ruina. Entonces Dios nos enseña que la manera de los filisteos va a traer ruina. Pero si obedecemos a Cristo y su palabra, la edificación que hagamos, sea muy grande o muy pequeña, va a ser de valor y va a recibir recompensa. Entonces, hermanos, ¿cuánto del servicio que nosotros hacemos se encuentra dirigido y gobernado a través de la revelación de Dios escrita? ¿O cuánto de lo que hacemos lo hacemos porque es que en nuestra época se hace así? ¿Me hago entender? Porque hoy en día, no, hermano, es que así se hace, así aprendí. Y tal vez tú no te das cuenta que aprendiste de filisteos y no de hombres gobernados y dirigidos por la palabra de Cristo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y tal vez lo que usted ha edificado es muy grande, pero es madera, heno y hojarasca. Y a veces comienza uno a sufrir ruina. Porque cuando Dios no más, a veces, yo he tenido esta experiencia, hermano, con hermanos. Comenzamos nomás a enseñar lo que es la palabra y los hermanos quedan con una sensación de juicio y después ya ni le dicen a un hermano, 15 años perdidos. 20 años, hermano, perdidos. Pura madera, puro heno, hermano. Y eso que no es el juicio de Cristo, sino simplemente una exposición de la palabra. Imagínense cómo será el día que estemos delante del juicio cuando le digamos, Señor, hice esto, y Jesús nos diga, ¿quién te mandó a hacer esto? Y Jesús diga, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque a veces le decimos, Señor, Señor, pero no hacemos las cosas como Él nos ha dicho. Y eso es muy importante en relación porque no es solo querer edificar, sino es edificar como Dios lo ha dicho. Entonces ahí está el pasaje, no lo leímos porque se lo resumí, pero entonces pero ahí usted lo tiene para que, si usted anota y eso, ya vea de dónde viene el carro nuevo, ¿no? 1 Samuel 6, 7 y 8, ¿no? Ahora, volvamos a Crónicas. Y dice que el carro nuevo lo llevaban dos sujetos. ¿Sí se acuerda de esos dos sujetos? Usa y Aio. Este pasaje es tan rico que hasta los nombres de estos hombres nos sirven de enseñanza. Usa en las escrituras viene de una palabra que significa fuerza. Es más, también viene la palabra Usaías, que es fuerza de Jehová. Pero en este pasaje ese usa nomás significa fuerza, pero también era una palabra que se le aplicaba a un animal que era cabra. ¿Y eso qué quiere decir en el servicio a Dios? Es cuando una persona como Usa tiene mucha fuerza, pero en su fuerza es desbocado, es una cabra, ¿sí? Entonces hay veces que los cristianos quieren servir a Dios y tienen mucha fuerza, aún natural. Usted ha visto esa persona que usted le dice, hermano, hágale, hermano, yo lo que sea, lo que me toque hacer. Es una persona echada para adelante, eso no la detiene nada, eso es el que siempre va caminando y es el que toca ponerle freno, porque siempre está
La persona que naturalmente es un activista religioso, quiere hacer muchas cosas, en todos los ministerios está, es el hermano que a veces está desde el lunes hasta el domingo, desde temprano hasta tarde, sirviendo, usa. Y a veces eso parece bueno, pero lo que pasa es cuando se hace como cabra y no como oveja. O sea, la fuerza en Cristo es buena y es necesaria. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate. Pero hay una fuerza que proviene del espíritu de nuestra relación con Cristo y hay una fuerza que proviene de nuestro celo religioso. Pablo era una persona que tenía mucha fuerza, aún sin Cristo, en su celo religioso. ¿Y era una qué? Cabra. Entonces vamos a leer unos pasajes en relación a Usa. Proverbios 29, verso 18. Es un pasaje que nos habla un poco de esto, de un pueblo que sirve a Dios, pero no de una manera ordenada, como dice Cantar de los Cantares cuando el Señor habla de la amada, dice que ella es como un ejército en orden. Este pueblo que va a describir acá no es un ejército en orden, sino es como una manada de cabras desembocadas. ¿Y por qué muchas veces el pueblo cristiano en su servicio puede volverse muy desembocado? Dice ahí, léalo conmigo. Dice, sin profecía, el pueblo que se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo leo la versión de las Américas, que también es muy parecida. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un pueblo, así sea una iglesia cristiana, como lo que hablábamos ayer, hermano, donde no hay profecía, donde no hay enseñanza, donde no hay una visión del camino de Dios clara, ¿qué pasa? Nos desenfrenamos. O sea, comenzamos a servir a Dios desenfrenadamente. Y un ejército no puede hacer así, ¿no? Un ejército debe tener orden, debe tener un comandante. Debe tener, sí, no solo, como dice la palabra, no solo debemos correr la carrera, sino debemos correrla, ¿qué? Debidamente. Porque si usted viola, cuando está en una competencia de atletismo, y usted sabe que en esa competencia de atletismo, por ejemplo, usted no se puede pasar al carril de al lado, y si usted se pasa al carril de al lado, ¿qué pasa? De una vez queda descalificado. Entonces en la vida cristiana, en el servicio a Dios, no solo servir, sino que debe haber una visión. Y cuando no hay visión, lo que pasa es que los hermanos comienzan a servir como ellos quieren. Entonces cada uno comienza a inventarse el ministerio de tal, a involucrarse en el ministerio de tal y hacer las cosas como a él le parece. Y es tremendo porque cuando David toma el liderazgo de la nación y quiere hacer un servicio a Dios, pero no está la palabra de Dios, lo que va a David ver es que ese servicio a Dios lo que va a traer es muerte y un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque aunque se quería servir a Dios, como no había visión, ellos iban a tocar inconscientemente las cosas que Dios son santas. Y una vez Usa toca las cosas santas, ¿qué pasa? Muere. Entonces, Usa representa al cristiano que queriendo servir a Dios, pero que no tiene una visión clara, se involucra en un servicio espiritual que muchas veces en vez de traer gloria al Señor, trae juicio. ¿Saben? Ahorita yo les hablaba de otro hombre en las Escrituras que se parece a Usa en su nombre, que es Usías. ¿Conocen la historia de Usías? Leámosla un poquito, así como para que estos pasajes nos den a entender un poco qué es lo que significa servir a Dios con nuestra fuerza, servir a Dios sin visión, servir a Dios con materiales indebidos. Segunda de Crónicas 26, verso 16. Dice, Usías fue uno de los grandes reyes en Israel, hermano. Cuando uno lee la historia de Usías, pudo haber sido comparado con David o con Salomón, de los reyes que tuvo más gloria en Israel. Y Usías representa cuando el asunto comienza a prosperar, cuando el asunto comienza a crecer. Pero a veces la persona, como no hay visión, no hay revelación, no está preparada para ciertas cosas y desenfrenadamente
puede entrar a la casa de Dios y hacer un servicio que no es agradable a Dios. Y mira lo que sucedió en este caso. Dice en el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová. Entonces eso lo vamos a ver no solo en esta historia, sino también en la historia de David. ¿Qué es lo que pasó? Que el arca, primero que todo, no se podía llevar en carros nuevos. Y segundo, no lo podía llevar cualquiera. Tenían que ser ¿quiénes? Los sacerdotes, hijos de Leví, y ni siquiera todos. Unas familias de los sacerdotes. Y en este caso, aunque Usías era un rey grande y fuerte, él no tenía ningún derecho de entrometerse en las cosas que tenían que ver con el sacerdocio. La figura en el Antiguo Testamento del reino y del sacerdocio era una figura diferente. El rey se encargaba de reinar y los sacerdotes de las cosas santas. Entonces Usías, en sus, querer servir a Dios, un incienso agradable, él se introduce en la casa de Dios y comienza a hacer cosas que no le corresponden. ¿Saben qué es lo más parecido que yo veo hoy en relación a esto? Bueno, hay muchas cosas, pero una de las cosas que más indigna a los hermanos cuando uno dice lo que dijeron los sacerdotes es, por ejemplo, el ministerio de la mujer en la iglesia en nuestros días, hermanos. Como yo les decía ayer, hay unos roles claramente establecidos entre el hombre y la mujer. Al hombre se le manda ciertas cosas y a la mujer también se le mandan ciertas cosas. Y lo terrible de nuestra generación es que hoy en día el hombre no está haciendo lo que debía hacer, pero también al contrario la mujer está tomando una posición y una serie de roles que no corresponden a la mujer. ¿Y qué es lo que debemos decir? Aunque haya deseos de servir a Dios, ¿qué dice la palabra? Hay cosas que corresponden y hay cosas que ¿qué? No corresponden. Entonces yo un día, hablando del ministerio de la mujer, se levantaron unas personas que nos estaban oyendo. No, hermano, pero es que esto es el siglo XX, no estamos en el siglo I. Y uno podría decir lo mismo de la historia de David, es que ya habían pasado muchos años. La historia de Moisés, los mandamientos de Moisés eran para la época de Moisés. Pero ya en nuestra época el asunto ha mudado. Pero uno se da cuenta que cuando Dios pone un fundamento, ese fundamento tiene una característica y es que es firme. Entonces la palabra del Señor no muda. Entonces lo que Dios ha dicho, la manera como Él lo ha dicho y quiénes lo deben hacer, es un asunto que no cambia. Y el dueño de la casa, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, tiene toda la autoridad para decidir cómo se hacen las cosas. Entonces cuando nosotros queremos discutir, tenemos que discutir con el que inspiró el libro. Entonces Usías, al escuchar que a él no le correspondía, se llenó de rabia. Y mira lo que sucedió. Entonces, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces Usías, así como Usa, es el hombre que en su fuerza no le importa que Dios haya dicho que no lo puede hacer, sino que él en su celo, él lo va a hacer, aún en contra de los que se le oponen, mostrándole la Biblia que dice que no es así. Recuerdo un hermano que me decía que él tenía una mujer que era profetisa y maestra de las escrituras en la iglesia.
Entonces un día la vio que se estaba arreglando y que iba para la iglesia y le sacó un versículo y le dijo, así como los sacerdotes, no te corresponde a ti como mujer enseñar la palabra a hombres en la iglesia. Entonces la mujer en su celo, así como Usías, le dijo, apártate de mí, Satanás. y mira lo tremendo, le dijo, apártate de mí, Satanás, y cierra esa Biblia. Mira lo tremendo, hermano. Una mujer o un hombre, eso también pasa entre los hombres, en sus celos religiosos no les importa lo que Dios ha dicho. Y comenzamos a ejercer un ministerio y ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Comienza a brotar la lepra, a verse el pecado abundantemente. Yo conozco varias hermanas, ellas podría sentarse acá y contar su historia. Hermano, involucrado, escuela dominical, esto y esto, discipulados, clases, y haciendo una gran cantidad para Dios. Mi esposo al mundo, mis hijas embarazadas, comenzaron a ver una cantidad de pecados. ¿Por qué? Porque Satanás sutilmente, quitando a la mujer del rol y del diseño de Dios, ¿qué hace? Quita la puerta de la casa para que entre una gran cantidad de cosas. Hermano, pero entonces, ¿dónde surgió el ministerio de la mujer en nuestros días? Como decíamos hoy, busque los adivinos o los creadores del pensamiento feminista de nuestra generación. Y usted va a ver que los que impulsaron a la mujer de salir de su rol y de su diseño no fueron los pastores, fueron los grandes pensadores del siglo pasado que le decían a la mujer, tú eres una idiota estando en la casa, tú no tienes que estar sumisa, tú no fuiste creada para tener hijos, tú no tienes que estar en el hogar, tú eres igual que él, puedes hacer lo que él hace. Y comenzaron a estimular a la mujer a revelarse a Dios, al diseño de Dios, a la palabra de Dios. Y tenemos una generación hoy sin madres, sin hogares, cristianos sólidos, estables, perdiendo a sus propios hijos, porque Satanás sutilmente sacó a la mujer y la puso en un lugar donde Dios no la había puesto. Y a muchos les indigna, hermano, que uno hable estas cosas, pero es el diseño de Dios. Y cuando muchos se levantan contra un mensaje como estos, no terminan peleando contra los sacerdotes o con nosotros, sino con lo que Dios ha dicho. Y comenzamos a poner madera, heno y hojarasca en vez de oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué sería la plata o el oro en este caso? Mejor que los sacrificios, la obediencia. Donde Usías, en vez de ofrecer un sacrificio que lo iba a juzgar a él mismo, hubiera seguido como rey y hubiera sido obediente a Dios, sería un gran ejemplo de rey. Como dijo, creo que lo decía Spurgeon, me parece, terrible morir en una cantina, pero más terrible morir desde las sillas de una iglesia. Pero él decía algo más terrible todavía, más terrible morir desde el púlpito. Y hoy en día muchos cristianos en su servicio a Dios son irreverentes a Dios y muchas veces Dios juzga. Por eso hay tanto pecado, hermano, en el ministerio y en la iglesia, porque muchas veces el servicio que se hace a Dios no es agradable a Dios y Dios lo expone públicamente haciendo que la lepra brote. Eso es un asunto terrible, porque ¿saben que el hijo de David aprendió eso? Que el hijo de David dice esto, Salomón en Eclesiastés 5 dice, cuando te acerques a la casa del Señor, ¿qué dice? Guarda tu pie. O sea, no, en la casa del Señor tú no puedes hacer las cosas como tú quieres. Es más, los sacerdotes no tenían sandalias ni zapatos en la casa de Dios, porque el terreno que ellos estaban pisando era ¿qué? Santo. Pero hoy en día los cristianos entramos a la casa de Dios y hoy en día los pastores se disfrazan de payasos, hermano, para predicar. ¿Se ha visto? Hoy en día es literalmente, la casa de Dios, como dijo Paul Washer, no es ese cristianismo antiguo, bíblico, sino es un circo, lleno de usas, haciendo lo que ellos quieren en su fuerza natural. Usas y usos. Señor nos ayude y nos guarde, hermano.
Porque esto nos comienza a pensar, oye, yo como hombre estoy haciendo lo que dice la palabra que debo hacer. Y también la mujer, yo como mujer estoy haciendo y sobreedificando, ¿de qué manera? Yo pienso que les estoy abriendo un abanico para que ustedes se sienten unas 20 reuniones y estudien cómo sobreedificar la iglesia según el modelo bíblico, ¿no? Hay libros muy buenos, pero quiero despertar un poco la conciencia en relación a estos asuntos, hermano. Volvamos a Primera de Crónicas 13. Entonces tenemos el ejemplo de, primero Usa. ¿Quién es el otro personaje que lleva el carro? ¿Se acuerdan? Ayo. Este no es tan grave, pero también es muy peligroso. Ayo significa hermano, como amor fraternal. Entonces a veces el servicio cristiano a Dios tiene ese color. Una es la fuerza de unos, que muchas veces no está conforme a la palabra y hay respeto, como hablábamos ahora. Pero Ayo representa cuando yo llevo el arca o el testimonio de Dios involucrado en un sentimiento natural, una hermandad. Ayo es tu hermano fraternal. Por ejemplo, bueno, hay muchos casos, es que la Biblia habla de esto muchas veces. Por ejemplo, el caso de Bernabé y Marcos. ¿Conocen la historia de Bernabé y Marcos? Va un día Pablo a ir de viaje misionero y Bernabé le dice, llevemos a Marcos. ¿Conocen la historia? Hechos de los Apóstoles. Entonces Pablo dice, porque los capítulos anteriores, Marcos ya había ido en el primer viaje, pero parece ser que a Marcos le pareció muy pesado el viaje misionero de ella, entonces se devolvió. Entonces Pablo dice, bueno, no, Pablo no dice, pero así como para amenizar la historia, Pablo dice, no, el que mira atrás y deja el arado no es digno. Y Bernabé dice, pero ¿cómo vamos a dejar que mi sobrino se quede? ¿No que es mi sobrino? Y entonces por una relación natural de amor de Bernabé y Marcos, ¿saben qué pasó? Se rompió el ministerio de Pablo y Bernabé, que era algo que Dios había unido. ¿Por qué? Por un compañerismo. Eso es como hoy en día pasa esto, algo así como hay un problema en una iglesia. Entonces está el pastor y está el otro pastor, entonces echa a este pastor. Entonces el pastor se va, pero no se va solo, se va con toda la familia y los amigos. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios es algo más que fraternal. O sea que hay más compromiso entre nosotros que en nuestra relación con Dios y la palabra. Es cuando quiero agradar más a un hombre que a Dios. Por ejemplo, como dice Gálatas. Gálatas dice que si nosotros quisiéramos agradar a los hombres, dejaríamos de ser siervos de Cristo. Entonces, Ayo representa eso, que si mi amigo lleva el arca, pues yo voy con mi amigo, porque es mi amigo. Y yo lo quiero tanto que no lo quiero herir. Pero no queriéndolo herir, me involucro en un servicio que a veces es contra Dios. ¿Sí me hago entender? Cuando pesa más ese vínculo natural. Entonces, una vez Israel edificó un becerro de oro, ¿se acuerdan de la historia? Y baja Moisés con las tablas así y se para la puerta del campamento y dice, ¿quién está por Jehová? Entonces los levitas dicen, nosotros estamos. Entonces Moisés le dice, bueno, ahora saque su espada, cíñaselo sobre su muslo y mate a su hermano y a su amigo. Y en ellos se van a consagrar. ¿Qué estaba diciéndole Moisés a ellos? Si ustedes están de parte de Dios, saquen la espada, que es una figura de la palabra, y corten sus relaciones naturales por amor y servicio a Dios. ¿Usted no ha escuchado a ese hermano que está en una iglesia, pero así la apostasía, de Cash Luna por ahí? Hermano, pero usted ¿por qué no sale ahí? Entonces comienza a decir, no hermano, es que los hermanitos son tan queridos. Y comienza a pesar esa relación natural más que el servicio a Dios. Yo conozco muchos hermanos. Y he conocido cristianos que se involucran en unos asuntos, pero bien feos, hermano. Y el vínculo no es ni la palabra, ni el temor a Dios, sino es fraternidad, amistad. ¿Pero qué dijo Jesús? Le damos el ejemplo de Jesús, que es bien interesante en esto. Marcos, vamos a leerlo en Marcos más bien. Marcos 3:31.
31. No quiere decir, hermano, por ejemplo, que Dios no quiera que tengamos, digamos, que estemos en familia sirviéndole al Señor. Por ejemplo, la Biblia muestra que los apóstoles eran primos, eran hermanos entre ellos. Las iglesias del Nuevo Testamento eran familias. El problema es cuando el vínculo familiar pesa más que la revelación o el mandamiento de Dios. ¿Me hago entender? Si usted puede servirle al Señor con todos sus ayos, es una bendición. El problema es cuando nuestro ayo es mayor que lo que Dios ha dicho. Y nos involucramos en un servicio de carros nuevos donde Dios no está. Mira el ejemplo de Jesús, Marcos 3:31 dice: vienen después sus hermanos y su madre y quejándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus ayos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Qué hizo Jesús? Como un buen levita sacó la espada y cortó el vínculo natural. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Dijo Jesús. Mira lo que dice Jesús, que esto deberíamos guardarlo en nuestro corazón. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y dice aún, y mi madre. Cuando Jesús, por amor, ¿a qué? A la voluntad del Padre, corta con lo natural, pero estrecha los lazos, como ayer hablábamos, espirituales, con aquellos que ¿qué? Que quieren hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ayo representa eso, el servicio cuando pesa la fraternidad o el amor natural y no la voluntad de Dios. Y debemos tener mucho cuidado. También un caso en este ejemplo muy precioso es los hijos de Coré. ¿Usted conoce la historia de los hijos de Coré? Coré se rebela tremendamente contra Dios y Dios dice: aléjense de Coré y su ejército porque se va a abrir la tierra y los va a tragar. Hermano, y lo que le espera a muchos que usan hoy el nombre del Señor para abusar del pueblo de Dios, para hacer comercio del pueblo de Dios, es poco a lo que le sucedió a Coré y a su séquito. Entonces, si usted ve a Coré o a Diótrefes y a su séquito, ¿qué tiene que hacer? Huya de ahí. Entonces él le dice: salgan, no toquen nada, le dice así, ni se acerquen a la casa de ellos. Y viene el juicio. Y usted más adelante comienza a ver que algunos de los escritores de los salmos son hijos de Coré. ¿Qué entiende uno? Que cuando Dios dijo, huyan, ellos miraron a su papá, escucharon a Moisés y pesó más la voluntad de Dios y abandonaron a su papá y sobrevivieron al juicio. Ellos quisieron cortar con su ayo y llegaron a ser ¿qué? Instrumentos de Dios. Entonces, cuando en el servicio a Dios honramos a Dios y cortamos con nuestros ayos. Tremendo, ¿no? El ejemplo de los hijos de Coré siempre me ha impactado, hermano. Imagine que usted dejara a su papá porque van en contra de la dirección. Señor nos ayude. Volvamos ahí a Crónicas para ir terminando, hermanos. Yo les digo que van terminando para ver si de pronto me dan 10 minutos más y se animan un poco. Dice, ahí en el 8. Y David, todo Israel se regocijaban delante de Dios. Qué tremendo, hermano, que a veces uno escucha, ay, hermano, pero allá hay una alabanza tremenda, hay cosas preciosas, hay alegría. Alegría en torno a carros nuevos con usas y ayos. Y hay un avivamiento, pero en torno a qué. Y dice, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano en el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y ese es el problema que tienen los sistemas o las maneras de los hombres. Como no es conforme a la palabra, no es sólido ni estable. Entonces, ¿qué va a pasar? Comienza a tambalear.
Entonces comienzan los hermanos a ver cómo van a tratar con esos muchachos, el grupo de jóvenes que parecen más mundanos que cristianos, son más cabras que ovejas, y no nos sirven ni las películas ni las músicas para volverlos santos. Entonces comenzamos a tratar las cosas, pero son cosas que son intratables. ¿Por qué? Porque su fuente es corrupta. Personas que no llegaron por el Evangelio, que no llegaron por Cristo, sino llegaron a la iglesia por otras cosas, por métodos humanos. Cuando usted va a verlos, a veces hasta ni creyentes son, ¿no? Y dice, y se encendió el furor de Jehová contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y mira lo que dijo David, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día. Entonces ahí comienza la sabiduría, porque la sabiduría, ¿qué es, hermano? El temor a Jehová. Si esto hubiera comenzado así, si David hubiera tenido temor de Jehová, hubiera consultado las escrituras, todo hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos enseña, hermano? Una mala sobreedificación trae ruina y trae juicio en últimas. Sea acá, porque como dice Pablo, los pecados de ciertos hombres se manifiestan antes. O sea en el tribunal de Cristo, porque hay muchos lugares donde dicen, no, hermano, pero es que esto crece y avanza. Si usted mira a los testigos de Jehová, eso también crece y avanza arbitrariamente, y eso no quiere decir que sea de Dios. Entonces el día del juicio será revelado que era oro, plata, piedras preciosas. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos sirve mucho cuando hablamos de sobreedificación? El mismo David aprendió más adelante en el capítulo 15, verso 2. Después de pasar un tiempo, David reflexionó, se puso a leer las escrituras. Y es que eso deberíamos hacer antes de servir, ¿no? Nosotros deberíamos sentarnos primero, estudiar la palabra, cómo es el diseño de Dios, qué es el verdadero servicio a Dios, cómo se debe hacer, cuál es el rol que me corresponde como hombre, como mujer, hasta dónde aún como hombre tengo, ¿me hago entender? Hasta dónde como mujer tengo. Y David se sentó a hacer un estudio sobre llevar el arca y aprendió, mira lo que dice. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. O sea, David entendió, David como que leyó la ley y dijo, oiga, nos íbamos descuidando un poquito en el asunto. Y ese poquito le costó la vida a Uza. La cita es Crónicas 15, verso 2. Sí, hay un capítulo adelante, un poquito adelante. Y dice, ¿por qué? Porque hay un por qué. A ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan en los días de Moisés. No, esa palabra es importante, ¿no? Perpetuamente. Así como en el tiempo de David, hermanos, Dios tiene un diseño en nuestros días. Su casa tiene unos sacerdotes, tiene una manera adecuada, y lo mínimo que nosotros debemos hacer si somos personas que tenemos temor de Dios es procurar sobreedificar como Dios ha dicho. Así, hermanos, vayamos contra la corriente de carros nuevos, de Uzas y de Ayos. Como decía el hermano, creo que lo decía Stephen Kahn, cuando usted va a edificar una casa con madera, usted puede hacer algo muy grande, porque la madera es un material, ¿qué? Barato. O sea, usted lo consigue. Yo construí mi apartamento casi todo de madera, porque era lo más barato. Pero si usted va a construir una casa de oro, algo de valor, de plata, de piedras preciosas, usted va a ver que el tamaño no va a ser el mismo. Entonces a veces un pan muy grande quiere decir que tiene mucha levadura. El pan íntegro, que tiene sus componentes, no es tan grande, pero alimenta. Y así el cristianismo, tal vez no es tan grande, pero es real. Y nosotros debemos procurar edificar la casa de Dios de una manera íntegra y real. Entonces yo sé que esto es como una introducción para muchos temas,
Y sé que los hermanos tienen estudios de la palabra y el Señor les permite ahondar en todos estos asuntos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el diseño de Dios y la manera como Dios nos manda, que es una figura de los materiales preciosos. Y también nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, de la manera de edificar madera, heno y hojarasca, de dónde vienen todas las prácticas del cristianismo actuales que son falsas. También es bueno conocer la madera, el carro nuevo, para no involucrarnos en él. Le doy gracias al Señor, hermano, por estos 2 días que nos permitió estar juntos, por la invitación de ustedes. Ojalá el Señor lo permita, que nos permita volver pronto. Salimos corriendo porque tenemos que hacer un poco de cosas. Pero gracias, hermanos, y el Señor bendiga la obra que Él está haciendo entre ustedes. Me alegra ver a los hermanos que conocemos ya hace varios años, volverlos a ver que están perseverando. A los que están llegando también me alegra. Y el Señor bendiga su obra. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo, por esta comunión y para que el Señor nos ayude, hermanos. Que Él nos ha llamado a ser colaboradores suyos, pero el Señor quiere que seamos fieles, buenos administradores de su gracia.